¿Qué tal? Muy buenos días. Un programa más, un invitado más, aquí en la Fórmula contigo, de Deportes y algo más. Bienvenido, Gonzalo López. Así es. Primeramente, darte las gracias por aceptar esta invitación a platicar, pues, con temas en los que tú, pues, pudiéramos decir que, pues, tienes toda la autoridad para hacerlo, porque a eso te dedicas, el tema del agua. Gonzalo López. ¿De dónde eres, Gonzalo? Okay. Soy originario de aquí de Tijuana. Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de entender un poquito de un tema que me apasiona, es el agua. Durante 21 años me he dedicado al sector hídrico, desde un organismo operador, y fui creciendo internamente hasta ocupar una dirección de un organismo operador, de una comisión, así les llamamos aquí en Baja California. Soy originario de aquí de Tijuana, Baja California. Estudié siempre en escuelas públicas. Soy ingeniero civil de profesión. Tengo una maestría en la Ibero por gestión y políticas públicas. Esa parte me amplió mucho mi panorama como técnico, como ingeniero, que a veces es un poquito muy cuadrado, muy de números, y no entendemos muchos temas de las administraciones públicas. Queremos que las cosas se hagan tal cual como lo dicta el librito, pero en la gestión pública, en la administración pública, hay tomas de decisiones que se tienen que sopesar también, y esas a veces, como ingenieros que no tenemos esa experiencia en la política, no entendemos. Pero esta parte de la maestría me ayudó a entender mucho de las tomas de decisiones y también de cómo se debían de hacer, y en qué errores se estaban cometiendo también en la administración pública en el tema del agua. Oye, esto seguramente te llevó a la función pública, porque estaba leyendo que estuviste al frente en la CES, en Tecate. En Tecate. Apenas hace poco. Así es, con esta administración. En esta nueva administración. En esta administración ellos me invitan a trabajar, como te decía, trabajé antes en un organismo operador. También he hecho proyectos a fraccionamientos de redes hidráulicas. He hecho estudios, análisis para una empresa en la Ciudad de México. De ahí es cuando creo la empresa Gestión Integral Hídrica, y determino que es una oportunidad en esta ocasión retomarla, ahora que ya no estoy enfrente de una dependencia del gobierno. Cuando me invitan es derivado a una serie de trabajos durante la transición que elaboro para el ingeniero, para químico Rigoberto Laurel, es amigo, porque pertenecemos a una asociación. Le hago ese tipo de trabajos que el gobernador le había solicitado con anticipación y que el equipo de él no se lo había podido entregar. Entonces su mismo equipo llegan y me piden ese tipo de información, y yo las elaboro y se las facilito con la intención de que esas necesidades que tenía la ciudadanía se pudieran solucionar de forma inmediata. Entre unas de ellas, algunas personas que sí son muy seguidores de las páginas, por ejemplo, del ingeniero Jaime Bonilla, gobernador actual, al inicio, hablaban sobre el tema de Rosarito, sobre las colonias que no tenían servicios de agua potable ni de alcantarillado, la UABC que no tenía servicio de agua potable. Pues tu servidor les facilitó esa información de cuántos recursos se requería, en cuánto tiempo estaba, en cuánto tiempo se recuperaba la inversión, porque se recupera la inversión cuando se vende el agua. O sea, metes una red, vendes agua y recuperas esa inversión para poder hacer otras obras, ¿no? Oye, esto me llama, hablas de Rosarito, previo al inicio del programa, te comentaba que hay muchos temas muy interesantes, y uno precisamente es ese, hablando de esta desaladora, allá en Rosarito, lo que son las APPs, las público-privadas, y luego que sí se van a hacer, que no se van a hacer. Es un tema también que va de la mano con el agua, que se dice que no hay agua, que necesitamos más agua. Okay. ¿Qué opinión tienes al respecto? Primero, sobre el agua. ¿Hay agua o no hay agua? Porque de repente la CES te limita y te dice que los recortes de agua. Okay. Si hacemos balances hídricos con respecto a las demandas, a las necesidades del agua que existe en Baja California, sin importar en qué sectores están,
ahí se coincide en algunas argumentaciones que se ha dicho, si hay suficiente agua, pero es mal administrada. Digamos que si son 1.850 millones de metros cúbicos anuales que llegan por medio del río Colorado a Baja California, esto sin contar del acueducto del río Colorado, todavía no mencionamos el acueducto. Entonces llega a Baja California, pasa la frontera a 1.850 millones de metros cúbicos, agua superficial, pero esto desde Estados Unidos tenemos Valle Imperial, que también se riega, pero no se contabiliza el agua que se infiltra y llena a los acuíferos de Valle Mexicali y de Valle de San Luis. Entonces no se tiene contabilizada ese volumen de cuánto entra, simplemente se tiene un análisis de cuánto se extrae y en cuánto tiempo se carga. Una cantidad impresionante, ¿no? También, a eso se le suma. En total se podría decir que se tiene una disponibilidad de agua de 2.200 millones aproximadamente, 2.270 millones aproximadamente de disponibilidad de agua. Esta agua es suficiente, pero no es bien usada. Si bien sabemos que en los distritos de riego, en el Valle de Mexicali, se riega todavía por inundación y esto produce mucha pérdida de agua. Entonces, si se tecnifica ese riego, tendríamos agua suficiente para las zonas urbanas. Si bien hay una ley de aguas nacionales que te indica el orden de prelación y que dice que primero es la población y después la industria, y la agricultura es una parte de la industria o es una de las industrias, van de la mano. Estos derechos de los 1.850 millones los tiene posicionados el agricultor desde 1944, cuando se les entregó con el Tratado Internacional de Límites de Aguas. Entonces, si hay agua suficiente, es mal administrado y esto nos ha llevado a crear a las partes urbanas, a los organismos operadores, en este caso a las comisiones, proyectos estratégicos para poder generar más agua. Entre ellos está el tema de la desaladora. Y hablabas del tema de APP. ¿Qué es una APP? Una APP es una concesión realmente. Y este tipo de esquemas de asociación público-privadas inician por el tema del Banco Mundial de poder financiar a empresas, a industrias, el desarrollo de una ciudad. Y inician en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, es donde inician primero, y en el 2012 en México se crea la primera ley a nivel nacional de APPs, y en el 2014 Baja California empieza con su ley también de APPs. Y si leemos las dos leyes, vemos que son muy similares, simplemente se tropicaliza al estado de Baja California, ¿no? O sea, se adecua de acuerdo a nuestro estado en aquellas partes donde diga federación, ahora va a decir estado. La necesidad de tener una desaladora, si es en su momento, a tu servidor estuvo en el área de planeación y nos tocó hacer una corrida financiera, si era viable el esquema de una desaladora al precio que ellos presentaban. Entonces, ¿y qué precio era el óptimo? Entonces determinamos que el precio óptimo de compra de agua andaba en aquel entonces en los 12.50 aproximadamente, 12 pesos, cuando ellos estaban ofreciendo, en aquel entonces el dólar estaba a 16.40, 16.60. Entonces les pudimos reducir ese costo de $1 a 54, 60 centavos. 40 y tantos %. Así es. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues reduciendo los gastos de energía eléctrica, que se traía agua de Mexicali, todo el tema de bombeo. Hay que actualmente son 1.200 millones de pesos en energía eléctrica lo que se gasta, 1.200 millones de pesos. Nada más en el bombeo. Nada más en el bombeo. Es una tercera parte del costo de producción o del presupuesto de egresos del organismo operador de Tijuana, de la CES de Tijuana. Es una tercera parte. Otra tercera parte se va en el tema administrativo, en el tema personal, del pago de nómina. Logramos así bajar ese precio, se logró establecer acuerdos con la empresa
que es la que ganó la licitación a fin de cuentas, y la asociación público-privada pues te permite crear un conjunto de empresas que puedan participar, aquella empresa técnica que dota de la tecnología, aquella empresa que pone la mano de obra, aquella empresa que pone o el financiamiento o el banco que pone el financiamiento. Sin embargo, se entró en una discrepancia en su momento con dos temas. Uno, se debe de crear un fideicomiso que garantice, que dé la garantía de pago. Esta garantía de pago puede ser de dos formas, con un fideicomiso de los riesgos que están latentes, pero que realmente quien los debe de asumir es la empresa, es su riesgo. Entonces, pero ese riesgo se traduce en un pago que te tengo que estar haciendo también. Digamos que si tú vas a construir un puente, una carretera y hay una montaña, o sea, ese es un riesgo latente, pero todos los trabajos que tú tengas que hacer para poder pasar la carretera, ya sea un túnel o posibles deslaves, eso tiene costos. Entonces, esos riesgos los asume la empresa también. Mantenimientos. Así es, y te los inyecta en las tarifas, ¿no? Que la T1, que la T2, la T3, que son tarifas que técnicamente las llaman para el tema del financiamiento, de la operación o del pago de la inversión. Y en su momento se miró viable. Donde tu servidor ya no estuvo de acuerdo fue en la forma de hacerlo. Y siempre vamos a caer en las formas. Creo que las formas se malinterpretan cuando no son bien establecidas. Cuando no son transparentes. Cuando no son transparentes, no son planeadas, no son bien comunicadas. Cuando desconocemos como servidores públicos de qué es lo que se tiene que hacer o cuáles son las necesidades, pues desconocemos cómo explicarlo también. Por ejemplo, ¿cuántas veces no decíamos que el agua de Tijuana es del río Colorado? Cuando 80 millones corresponden a la mesa arenosa, pero es un intercambio entre agricultores para que ellos se queden con nuestra agua de mesa arenosa de 80 millones y nosotros tomar 80 millones del río Colorado. Entonces yo no puedo decir en su totalidad que toda mi agua es del río Colorado. O sea, mi agua es de mesa arenosa, pero por un intercambio tomo la del río Colorado. Más aparte, otros 80 millones, acá en el caso de Tijuana, se tienen que comprar a los agricultores. Por ejemplo, Mexicali tiene 122 millones de metros cúbicos, de los cuales se utiliza entre 85 y 90 millones, y tiene un excedente de 25 o 20 millones. Oye, eso me lleva a una pregunta, a varias preguntas. Número uno, mencionabas de que esto se debe del agua a la mala administración. Sí. Número uno. Y luego me llevó ahorita rápido, a bote pronto, como decimos en el argot deportivo, me llevó al tema de ese excedente que tiene Mexicali, que usa 85 y tiene un excedente como 60. Así es. Constellation Brands. Así es. Entonces, o sea, ¿por qué no? Entonces, Constellation Brands se politizó, porque cuando ellos llegan, esos 20 millones, primero es la población. Constellation Brands es una industria. Entonces, quien administra el agua a nivel estado es la SEA. Entonces, esos 20 millones que le sobran a Mexicali se los manda a Tijuana, a Ensenada y a Tecate, pero todavía hace falta más agua por el tema de Tijuana y todavía compramos más agua a los agricultores. Okay. Entonces, tenemos un déficit de agua como organismos operadores o como tema urbano. Como ser humano tenemos un déficit en el tema de la población, pero tenemos un superávit en el tema agricultor, pero tenemos una deficiencia en su uso del agua, en su tecnología, en su tecnificación de riego. Entonces esos volúmenes se pueden crear. Inclusive en el año 2015 hubo una reunión de SILA México y SILA Estados Unidos, donde se empezó a hablar, donde yo me empecé a involucrar con el tema de la desalación, porque desde el 2004 se viene trabajando con un tema de una planta desaladora de forma binacional, donde Estados Unidos puede invertir y podamos pagarle nosotros a ellos con volúmenes de agua del río Colorado. Pero en su momento, pues un servidor, para bien o para mal, les dice: el agua del río Colorado
no es de la población, es de los agricultores. Yo no te la puedo intercambiar. Tienes que verlo con los agricultores para ver cómo les mejoras a ellos la tecnificación para que te den agua. Regresamos a las formas, entonces. Así es, son las formas. Entonces, ¿es viable Constellation Brands? Constellation Brands sería viable si primero le garantizas el agua al sector humano, a la población. Lo primero que dicen, que te atiendan, y si hay por acá más. Así es, yo creo que se ha dicho también en una reunión que se tuvo hace poco en el Valle de Guadalupe por parte de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Tu servidor es primer secretario de la Asociación Mexicana de Hidráulica, sección Baja California. La asociación es a nivel nacional, pero está dividido en secciones. Se hablaba, bueno, si se puede invertir, una empresa que ocupe agua puede invertir en una desaladora para crear volúmenes, sí. Pero hay un tema político-social que se debe de atender. Y primero tienes que garantizarle el agua a la población. Es como cuando uno va a solicitar un crédito ante un banco, me dice, ¿y cuáles son las garantías? Y las garantías para la población, pues, primero dame a mi agua y después véndesela a Estados Unidos, o después véndesela a la industria, pero primero a mí garantízame el agua. Entonces creo que ese es así como el parteaguas y el punto de conflicto donde se tiene que trabajar. ¿Cómo garantizarle primero a la población el agua para poder pensar en cómo generar más ingresos con los recursos naturales para hacer más eficiente el servicio de agua potable a la población? El tema de la salvadora, me regreso, sí es viable, fueron las formas más que nada, porque tu servidor decía, debe de ser en forma escalonada. Se estableció en el contrato que debían ser 2 módulos de 2.2 cada módulo, en total 4.4 metros cúbicos por segundo, y esto representaba un golpe muy fuerte para el organismo cuando no requería, en ese momento, estoy hablando del 2018, 2017, en ese momento todavía no requería esos volúmenes, ya requería volúmenes muy pequeños. Para el 2024 era cuando ya empezaba a requerir arriba de los 1.4 millones de metros cúbicos adicionales. Esos 1.4 metros cúbicos adicionales. Entonces, y hasta el 2027 requería, o se requiere el segundo módulo, así como lo tiene contemplado ahorita el tema de la desaladora, el segundo módulo de los otros 2.2 para llegar a los 4.4, pero no requiere todos los 2.2, o sea, llegaste a los 2.2 y 2.3, claro, 2.4, de forma escalonada. Y si esa parte técnicamente también se puede, porque una desalación es una ultrafiltración por ósmosis inversa, y va a depender de la tecnología, pero son módulos realmente. Así como tú ves un módulo de potabilización en una tiendita donde te venden o te llenan los garrafones de agua, donde la purifican, son ese mismo tipo de tecnología, no más que cuando digo a grandes escalas, o sea, grandes volúmenes, muchos filtros, ¿no? Y sí se puede, pero sin embargo, el tema de la inversión para la empresa, pues al parecer no le es tan viable, o no le dejaba suficientes ganancias como para poder hacer la dispersión de estas con todos los inversionistas. Esa parte es lo que pudo haber sucedido. ¿Qué va a pasar ahí? Porque está en el limbo, tengo entendido, ¿no? Pues sí, la pararon esa parte para crear el tema de la energía eléctrica, de la energía fotovoltaica, de un nuevo contrato, que también se produjo otra discrepancia y otro ataque hacia esta administración por las formas. O sea, siempre van a ser las formas los que no es viable. Creo que nunca, te comentaba hace rato, que nunca vamos a descubrir realmente el hilo negro. El hilo negro ya está descubierto desde hace mucho. Simplemente son las formas en cómo llevamos las cosas. Me voy a regresar un poco, porque lo platicamos ahorita. La transparencia más que nada, porque va de la mano de la forma, ¿no? Porque a lo mejor la forma no fue la ideal, la óptima, pero está transparente.
Pero desafortunadamente, y seguramente más a la razón, es que la forma como lo están haciendo, aparte oscuro, no hay información y todo es en lo oscurito, y eso pues te hace pensar muy mal, ¿no? Porque ahora resulta que si no se dan, pues hay que indemnizar. Así es. Yo creo que, digamos, en el tema de los proyectos marcos del gobierno del Estado o proyectos estratégicos, podríamos someterlos en un inicio de gobierno, en el primer mes, a votación de la ciudadanía, que consideran que si es necesario crear una desaladora de esta forma o de esta otra forma, ¿no? O que hay una necesidad de agua en base a unas encuestas para poder determinar y que sea más aceptable por la población en cualquier proyecto. Después, hacer público que se va a licitar y que va a ganar el mejor concurso. No aparecer de repente de la noche a la mañana que empresa fulana de tal aparece de la noche a la mañana apareció. Está interesada en crear una desaladora y que el gobierno también está interesado y que lo va a someter a una licitación pública, pero que termina ganando la empresa que primero habló. Entonces, pues lógico, se va a prestar a una mala interpretación. O sea, si es el mejor o el peor, o sea, pero si termina ganando siempre esa primera empresa que gana, siempre se va a prestar una mala interpretación por no haberlo manejado adecuadamente en base a las formas, ¿no? Fíjate que también otra de las cosas que te decía que me llama mucho la atención y me tienen inquieto, si ya usé la palabra, pero desde esta nueva administración me llamó mucho la atención esta empresa que contrató el gobierno del estado, Fisamex, que es que es la que está haciendo cargo del cobro a los altos consumidores. Para empezar, estamos hablando de que cobran del 20 al 35% de comisión. Y me lleva a otro dato muy importante. Es incapacidad total del gobierno para la administración, porque aparte, si tú estás pagando a una empresa externa para que haga esto con un 20%, 25%, 30%, dejémonos el 20%, que son cantidades estratosféricas, porque aparte el gobernador sale muy orgulloso a decir, con la persona esta que está al frente, decir que ya pagó 80 millones, que ya pagó 60, que ya pagó 20. Si pagas 20 y cobras 20, son 4 millones de pesos de un usuario. Pero estás hablando de 70, 80 y el otro día hablaron de 1.200 y tantos millones de pesos que creo que ya habían cobrado o estaban por cobrar. El 20%, estás hablando que son 300 millones de pesos. Incapacidad total en la administración al interior de la CES, porque con ese dinero tú podrías armar un departamento interno desde la CES, jurídico, operativo, gestor, ejecutor, para llevar a cabo eso, y se lo están dando a alguien. Mira, efectivamente creo que sí existe una deficiencia en esa parte por los organismos operadores, y es muy fácil verlo por las carteras vencidas que se cuentan y cómo los rezagos van incrementando esta cartera vencida. El rezago es de lo corriente en el transcurso del año que no alcanzas a cobrar. Pero cuando pasa a un siguiente ejercicio fiscal, ya se convierte en un rezago fiscal. Y lo tienes que ir a cobrar. Entonces, eso va incrementando. Podemos hablar cerca de los 3.600 millones en Tijuana de rezago en temas de cobranza. Entre pequeños o entre 3.600 aproximadamente, entre los usuarios domésticos, comerciales, industriales y gobierno. El caso de Tecate, cuando me toca estar ahí, el mayor rezago es el gobierno. Tan solo el Estado le debe al organismo de Tecate 60 millones de pesos. En su momento, cuando le dije yo al gobernador, le comentaba, ese dinero está presupuestado, y si es una de las necesidades primarias pagar los adeudos, paguen el agua, para yo poder dar mejor servicio. El gobierno del Estado, a la CES. A él mismo, pues. Por eso él mismo. Entonces ahí vemos
para empezar, una deficiencia y un tema que desde un inicio se quedó que se iba a atacar en esta administración, pero que se fue acrecentando porque se siguen sin pagar. Siguen sin pagar. Siguen sin pagar. Ahora nos pasamos en el tema de Tijuana. En el tema de Tijuana, pues va acrecentando esta parte de la cartera vencida, pero la cartera vencida es volumen de agua que se te facturó, pero que el usuario no vino a pagar. Entonces, ¿qué gestiones estoy haciendo para que me cobren? La empresa esta, Fisamex, no va por esos temas. No va por el agua no pagada. Y que esa es la parte más dura para el organismo operador, que es ellos desde la administración pasada, antes de este gobierno, ya tenían un contrato y esta empresa había querido atacar el tema que está haciendo ahorita, pero que nunca se le aprobó por las formas en que lo quería presentar. En la administración pasada. En la administración pasada. ¿Cuáles eran las diferencias? Más o menos, por mencionar algunas. Sí, mira, por ejemplo, aquí traigo unos esquemas de los cuales ellos utilizan. Por ejemplo, ponen un medidor, van en el organismo, le solicitan a una persona y le encargada de ahí dentro de la dependencia y le piden una cuenta, digamos fácil, de los hoteles. Le piden una cuenta de un hotel donde ellos consideran que puede estar mal ese medidor o que no se les está cobrando adecuadamente. Y esa agua, esta empresa la llama agua no contabilizada, por eso digo, no es cartera vencida, es agua que no se midió. Así lo consideran. Hay una gran diferencia. Pues, así es. Entonces, ellos determinan a un hotel ponerle un medidor, pero por una semana. Entonces, en el tema de hidráulica, tenemos gastos medios, gastos máximos diarios y gastos máximos horarios. Y durante el año también se manejan estos tres tipos de gastos. Quiere decir que en la época de invierno habrá personas que no consumen, o cierto sector que consume menos y otros sectores que consumen más. No pueden sacar un porcentaje en 5 días, en una semana. 7 días, así es. Entonces, en verano hay consumo, en invierno no hay tanto consumo. Sí, digamos, trae aquí es parte de la mecánica que están usando. Así es. Entonces, esa parte, pues se le cae a la empresa. Cuando determinan que durante 7 días establecieron un consumo promedio a un hotel. Oye, a lo mejor el hotel no tuvo gente esa semana. No tuvo gente. O estuvo lleno. O estuvo lleno. Pero mi consumo promedio en el mes es de tanto. Ahora, el pago de los derechos, ellos lo ligan al pago de derechos. Quiere decir que si en esos 7 días tú tuviste hotel lleno, porque fue un fin de semana, digamos, 5 de julio de Estados Unidos, que se viene mucha gente el fin de semana, y se llena el hotel, y te pusieron el medidor, lo llenaste al tope, pero a la siguiente semana estuvo vacío. Entonces, cuando te promedia la factura al mes, baja. Pero también es lógica elemental esto, es sí, sentido común. Así es. Y están actuando en contra. Entonces, cuando el hotel procede, lógico, no quiere dejar de tener el negocio, ¿no? Su empresa, va y paga con el miedo, pero rápidamente van y se amparan, crean un amparo y crean una demanda. Que al final lo va a perder el gobierno, ¿eh? Así es. De hecho, ya hay amparos y ya hay demandas que ganaron empresas, y que están obligados el organismo a devolver el dinero, o sea, a devolver el dinero o el volumen o en especie, en ¿no? especie. En especie. Situación que en esta parte, claro, o sea, si soy una empresa, nunca voy a decir lo malo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero que en el contrato que tiene esta empresa con Tijuana, establece que es responsable de esas demandas. Esa es una ventaja, ¿eh? Porque ya no le va a costar, entre comillas, al ciudadano, que somos nosotros. Así es. Pero en su momento,
Es responsable directo Fisamex. Así lo establece. En consecuencia, ¿no? Así es. Y te voy a leer cómo lo dice en su cláusula octava que tiene con el contrato de tipo A. Dice: responsabilidades del prestador de servicios. El prestador de servicios será responsable de los daños y perjuicios que causen a la comisión o a terceras personas con motivo de la prestación de sus servicios, así como por no ajustes a lo estipulado. En caso de que el prestador del servicio no atiende las instrucciones recibidas, la comisión podrá encomendar a un tercero a ejecutar directamente la conducta omitida. El prestador de servicio responderá y dejará a salvo a la comisión de toda demanda por responsabilidad civil por parte de terceros. Pues esa es una posible que le puede dar tranquilidad a lo mejor a la ciudadanía de que decir en un momento dado, el otro día anunciaron que pagó 70 millones no sé quién, y de los cuales le toca el 20%, que ya estás hablando de que son 1,5 millones, 14 millones de pesos. Entonces, pues tiene que dejar una garantía, o hay una garantía para que en un momento dado, si esta empresa se demanda... No hay garantía, en el contrato no hay garantía, o sea, no dejó ninguna garantía. Y creo que ahí hay otra observación al contrato, o sea, ¿cómo te responsabilizas de estas soluciones? No hay garantía. ¿Qué dejaste de garantía? Nada. Así es. La otra parte es la forma en que se licita. Se dice en el contrato que se apega a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios de Baja California. Sin embargo, cuando vemos la justificación que se debe de hacer para hacer un contrato directo con una empresa, pues tiene que ser el caso fortuito mayor. Que no era el caso. Pues no es el caso, o sea, una deuda pública no es caso fortuito. Totalmente. O sea, hay esquemas para poder financiar, para poder pagar deudas. O que estés en bancarrota no es caso fortuito. O sea, no hay vidas en riesgo. Y digo, desgraciadamente creo que ahí hay otra mala justificación en el contrato, en el cual seguramente en su momento pues tendrá que investigarse también esa parte. Fíjate, todo esto me vuelve a llevar... Son las formas. Me lleva a varias situaciones que aparte pues me ha tocado verlas, vivirlas de cerca, que aparte se han hecho públicas, ¿no? Por este escándalo terrible que están haciendo esta empresa junto con el gobernador. Así lo digo yo de frente y lo he dicho y no tengo por qué decirlo de otra manera porque al menos es mi sentir. Se ponen a clausurar negocios y si no pagas te amenazan y si no cumples ahí te cierran el drenaje, llega Cofepris, van de la mano con Cofepris, riesgos sanitarios, te clausuran. Así es, o sea, te hacen manita de coche para que vayas. Totalmente. Inclusive tengo a una empresa que estaba buscando el servicio a la cual tenía un amparo. Esta empresa tenía varios hoteles. A 2 hoteles les llegaron y les hicieron ese tema. Y se amparó y ganó. Y el juez determinó que le devolvieran el recurso o la especie. Y al tercer hotel, por ser una cuenta diferente a las otras, ellos van y amparan a ese hotel o a esa cuenta para que no se vaya a cometer la misma arbitrariedad. Claro. Y cuando llegan y les quieren cortar el servicio, les dicen, hay un amparo. Claro. Llega la empresa y le dice, no me interesa el amparo, y van y le cortan el amparo. Pues es un delito federal. Entonces, aquí hay otro procedimiento que te digo, son las formas. Siempre van a ser, creo que lo que está mal son las formas. Cuando me preguntaban, ¿y lo ves bueno? Pues sí lo veo bueno, porque el organismo tiene una deficiencia para empezar, de no poder hacer bien las cosas en el tema de revisar las cuentas. Pero cuántas cuentas de esas que se están haciendo ahorita realmente sí caen en la gestión que está haciendo la empresa Fisamex y cuáles no caen. Como te digo, desde la administración pasada, pues ya se estaban haciendo esos análisis a los cuales
les daban palo a esta empresa y le decían, no, es que no es así. Y esta empresa, pues el dueño se molestaba porque no le hacían caso, pero no le hacían caso porque no tiene las formas. ¿Cuál sería una de las formas? Te diré un punto. Primero, debo tener un medidor que te voy a poner, que esté, el mío, que esté certificado. Si yo dudo de que el medidor, como empresa, que te instaló en la comisión y que me contrató para revisar, dudo que esté midiendo correctamente, yo tengo que comprobar que el medidor que yo vaya a poner esté certificado ante una empresa, y una de las certificaciones es la EMA. La EMA certifica tus procesos en temas de laboratorios. Entonces, yo te pongo un medidor certificado ante una dependencia, una empresa que esté acreditada y que avale que el medidor que me están poniendo mide correctamente para hacerme la prueba de la medición de mi medidor. Pues es obvio. Esa es una, entre otras, pero si me ponen un medidor que yo desconozco cuál sea, pues que va a ser una de mis demandas. Me pusieron un medidor durante 7 días y que no me dicen ni qué marca era, ni si cumplía las dos horas. Volvemos a lo mismo, las formas con las que hemos venido escuchando, no es Tijuana, pónganle, se enojen o no se enojen, porque yo lo he manifestado, este gobierno de la 4T viene actuando en forma incorrecta, en mi sentir, así lo he dicho, y ahí está una prueba más. Lo vimos con el gobernador en otro tema, lo que hizo con la caseta, independientemente si se tenía que quitar o no las formas. Sí, porque tú eres el representante del gobierno, de nuestra ciudad, de nuestro estado, para que se hagan cumplir las leyes, y el primero que las infringe es él. Sí, fíjate que ahorita que hablas de este tema, miré tu comentario que lo hiciste con Favela. Sí, con Mario Favela. Igual, cuando yo miré la toma de la caseta por parte del gobernador y los residentes de ahí, dije, si no tienen un acuerdo a nivel federal, donde les hayan autorizado ese circo que hicieron, se va a meter en problemas. Va y lo levanta. Entonces, uno de los primeros comentarios que no tienes el acuerdo, y ahí presentan un decreto estatal. Y yo, no, chavo, dice, un decreto federal, porque es de abajo para arriba, sí. Es de arriba para abajo. Así es. Entonces dije, está mal, y hace después sus declaraciones que tiene acuerdos ya establecidos a nivel federal, y al siguiente día lo mandan a hablar de la Ciudad de México y regresa regañado al gobernador y regresan con la Guardia Nacional para que la SCT retome las casetas. Otro pancho igual, sí. Porque dijeron ellos también de que iban a estar 4 o 5 días para levantar el censo. Oye, pues espérate, no tomes la caseta, pon tus módulos antes de cruzar o después de cruzar, sí. Haz tu censo y sigue cobrando. Hay que hacer las formas siempre. Las formas, volvemos al... Fíjate que siempre en el cambio de una administración de gobierno, y más que de una administración, en este caso, es cambio de un sistema, de un régimen político, de un régimen partidista, cambio de un sistema partidista de gobierno, siempre vas a tener la necesidad de tener gente de la administración anterior o de las administraciones anteriores que le saben al tema. Pues es que aparte son los que hacen la chamba. Se dio en el tema, en el 89, cuando ganó Rufo en el estado por primera vez Baja California, ¿cuánta gente del gobierno priista permaneció dentro de la administración? Pues porque eran los que conocían el sistema y cómo se deben de hacer y las formas. Cuando dañas y transgredes esta parte que le llaman es un pilar universal, el tema de afectar el intelecto de la persona humana, te estás transgrediendo a ti mismo, porque estás quitando a una persona cómo hacer las cosas, y que si piensas que por decirte cómo debe hacer las cosas es una forma que te está atacando, luego pues se está mal porque no se está viendo correctamente. Hace rato te comentaba, es la gestión del riesgo. O sea, estás discriminando porque vengas de una administración pasada,
pero bueno, de forma positiva, que sea la gestión del riesgo, que están diciendo dónde está mal, claro, o qué está mal, que están haciendo una crítica, analiza si está bien esa crítica o si está mal. En una ocasión, voy a comentar una anécdota, donde Cervecería Tecate, como director, se eleva la tarifa, se les eleva la tarifa a la cervecería. Tenía en la ley de ingresos de la administración pasada, se les cobraba 37 pesos el metro cúbico, porque era un tema comercial o industria, se les cobraba 37 pesos por ciertos acuerdos que se habían llegado, o porque así estaba la ley, así de simple. Yo desconozco si había acuerdos o no, así, cuando yo llegué, así estaba la ley y era lo que uno se acataba. Entonces me hacían muchas observaciones que por qué les cobraba eso, porque lo dice la ley de ingresos. Yo no la puse, así está. No, pero que eso va a cambiar. Ok, debe de cambiar, pero para que cambie el tema de las tarifas tiene que pasar por el consejo del organismo primero. Después que lo aprueba el consejo, se manda al Congreso para su validación y su aprobación, y ahí van a determinar si te autorizan el incremento de tarifas o no. En esta ocasión no pasó por los consejos, se brincaron al consejo en Tecate y la llevaron directamente al Congreso. Entonces, la cervecería Tecate, su representante legal, pues pertenece a Canacintra. Toda industria tiene representación en Canacintra, porque son miembros o son asociados. Claro. Quiere decir que toda industria tiene un interés, entonces, porque tiene una cuenta. Y fue una crítica que le hizo el gobernador al consejero de Canacintra, que tenía intereses porque era de la cervecería. Pues todos vamos a tener intereses. Los de la Canaco también tienen comercios y tienen cuentas y también tienen intereses, porque para eso están ahí, para defender esa cámara. Entonces, los de la cervecería no tenían planeado el pago del agua, el incremento, porque ellos desconocían. Entonces, cuando les llega el cobro, porque subió de 37 a 70 pesos, pues no lo tengo planeado en mi gestión, en mis ingresos. Entonces me pagan lo que ellos tenían planeado de forma inmediata, y después de los 15 días que me permiten, la ley les permite al usuario un plazo para que no genere recargos, al día 16 va y paga, pero el gobernador me está diciendo, se le venció el recibo, ve y córtale el agua. Le digo, no puedo, gobernador, no puedo cortarle el agua, porque la ley dice que lo más le puedo cortar el agua después de 3 meses. Entonces, existe esa molestia con tu servidor por haber hecho esa observación, lo que decía la ley. Luego, no soy yo que no quiera, ahí está. Es la ley. Si yo voy y le corto el agua, le voy a echar a perder su producción de malta. No me puede mandar. Y son millones de pesos de pérdida, no de lo que está en producción, de lo que está en venta. Entonces, esa parte a mí me van a demandar, y yo no tengo ese dinero para pagar esos millones de pesos. Yo conozco casos de esos, guardando las proporciones, que el gobernador se ha puesto muy autoritativo y se ha ido gente. Sí, entonces, por esa parte, por hacer esas observaciones, pero a fin de cuentas, como que alguien les dice, gobernador, tiene razón. Entonces yo le digo, si lo quiere hacer, hay que cambiar la ley, tiene que cambiar la ley. Pero a cada idea que le suben, o cada idea que se tiene, pues va a tener que hacer una modificación de la ley. Entonces se vuelve esto a una crítica que le empieza a decir, es la ley de Herodes aquí en Baja California, porque está modificando todo lo que no le parece a él o lo que él quiere hacer y que se le contrapone. Entonces también hay un dicho que se dice, vamos a palos de ciegos. ¿Sí? O sea, una persona que no conoce y donde va topando, y por donde le va dando, ¿no? Topa aquí, lo modifica y le sigue. Y eso, desgraciadamente, es cuando no se tiene el conocimiento pleno o no se hace caso de las personas que conocen del tema. Oye, y aparte él viene del sistema de agua de Otay, que seguramente es muy diferente a las formas en que se trabaja allá, pero es un tema del agua, es un tema del que se supone que conocía, ¿no? Mira, esto también me lleva a otro punto, a otra pregunta más bien. Mencionamos lo de la industria maquiladora, ¿no? Se ha manejado mucho de que a unos sí y a otros no.
Estuvo conmigo aquí el lunes, hace unos días, René Romandía, que es consejero, siempre ha estado en la industria maquiladora, y platiqué al respecto, ¿no? Y así fui directo. A ver, ¿se tardó el gobierno en atendernos? Sí, así me lo dijo. Pero ya estamos en pláticas con él. Pero también se hablan muchas cosas, ¿no? Que a muchas empresas de la industria maquiladora sí les condonaron, a otros no. A otros los tienen con la mira, con la lupa y con el medidor este que tú mencionas y que nada más te ahorita ya lo he escuchado, en hoteles principalmente. Pero en la industria maquiladora, yo he escuchado desde hace muchos años que hay una fuga hormiga del agua, desde las pipas que llegan y se conectan a los hidrantes, llenan, que no son de no sé cuántos millones de galones o metros cúbicos son, y se las venden a la ventiladora. Eso es un secreto a voces que se ha manejado desde hace muchísimos años. Mira, eso es una fuga. Sí, mira, y siempre vamos a hablar las cosas buenas y malas. Creo que lo donde se tiene que reforzar es en el tema de vigilarse, de vigilar que no exista el robo de agua, y es la deficiencia que se puede tener dentro del organismo, o bien la falta de medidas para prevenir esta parte. Y creo que sí va a haber empresas o industrias que no pagaron sus derechos correctamente, o que no se han realizado si ya rebasaron los derechos pagados y que tienen que pagar esos excedentes. Hay otras industrias que, por ejemplo, les quieren cobrar derechos sobre derechos. Que si hizo un parque industrial, el parque industrial pagó el desarrollo, pagó sus derechos por toda esa área que iba a consumir agua. ¿Quieres que te pague? Y luego venden las naves industriales, y esas naves tenían subcuentas de esa gran cuenta, y quieren que paguen derechos. Sí, absurdo. No es derecho sobre derecho, o sea, no es posible. O sea, ya hubo un pago de derechos inicial. Pero entonces, en ninguna parte del mundo la doble tributación está permitida, sí, ¿no? O es legal. Sí. Entonces, en esa parte, cuando le dicen, viene de un organismo de OTAL, donde es muy rígido el sistema de allá, donde se acatan a la ley, pues sí, pero si tiene la misma cultura que solemos tener como mexicanos, de que cuando cruzamos Estados Unidos nos ponemos el cinturón, ya no tiramos la basura o la colilla del cigarro. Qué excelente ejemplo acabas de poner. Pero pues puede ser que sea la misma cultura que tengo, o sea, allá no podía hacer todo lo que él quería. Y lo está demostrando. Y aquí sí puede, porque es el gobernador. Claro. Entonces, cuando él considera que es el gobernador y puede hacer lo que él quiere, y que cualquier ley la puede modificar, pues empieza ahora sí a no existir como crítica el tema del Estado de Derecho. El poder legislativo está para salvaguardar, el poder legislativo y el judicial está para salvaguardar el Estado de Derecho que emite el poder legislativo. Entonces, el poder ejecutivo es el responsable de hacer, es el primero que tiene que respetar este Estado de Derecho. Cuando ¿cómo lo empiezo a violar? Cuando empiezo a modificar las leyes a mi conveniencia. Entonces ya no hay un Estado de Derecho. No hay certeza jurídica. Así es. Entonces, de ahí empiezan, ahora sí, si vemos a un tema a nivel nacional, pues fuga de industria, no tengo certeza. O sea, lo decía hace la reunión pasada, creo que con Ayala, o sea, de Acofavela, le dices, pues como una industria viene con esa certeza de que se va a poner o te va a criticar, oye, ¿por qué no pagaste el agua? ¿Por qué te están cobrando tantos millones de pesos? No, es que sí pagamos el agua y pagamos lo que nos facturan y pagamos los derechos que se establecieron en su momento. Aquí René Romandía lo mencionó, Sí. Mencionó esta parte de que ellos llegaron y contrataron la nave, y resulta que el dueño de la nave ya había hecho unos pagos de derechos de desahogo y todo, o mucha gente que no estaban informadas también, ¿no? Esa parte yo la dudo, ¿no? Porque se supone que si eres un empresario, pues lo vital, ¿no? La entrada y salida, los gastos directos, los insumos directos, pues es el agua, ¿no? Entonces sí. Yo creo que esa parte por ahí yo tengo mis dudas. Lo que sí me queda claro es esta parte de la doble tributación, que en un momento dado el gobierno la quiere hacer, hablando de lo que es el dueño de la nave, que hizo todos los trámites,
y después que se los quieran cargar al último consumidor. Y otra parte, pues decimos, ¿qué tanto podemos saber del agua cuando hacemos promesas sin sentido? O sea, cuando se promete que en 180 días se arregle el sistema de saneamiento. Ese es el eslogan de la 4T. Y otro tema que a mí me llegó en su momento era atender las necesidades. Cuando me dan la oportunidad de ser director en Tecate, atender las necesidades técnicamente y darle solución. Y no prometer cosas que no se pueden cumplir, o hacer las mejores gestiones para que se pueda llevar a cabo, pero siempre ser sincero también con la población, porque en la parte política, social, cuando damos un comunicado, es la parte donde se siente ofendido la población. Me están viendo en la cara de... Claro. Me están diciendo que en tal tiempo me tiene una solución, me van a poner mi toma, me van a poner mi descarga, ya no va a estar esta fuga de agua potable, ya no va a estar este derrame de aguas negras, y llega la fecha, no se dio, me dan otra fecha y otra fecha, terrible. Y es donde nos empieza a molestar terrible. Como ciudadanos. Terrible. No, digo, como te lo dije ahorita, y yo creo que es lo que ha venido haciendo este gobierno de la Cuarta Transformación, de Morena, específicamente hablando. Duélale a quien le duela, es mi sentir, y de mucha gente, de muchos ciudadanos, las formas autoritarias. Tengo mucho tiempo diciendo que el gobierno se adjudica atribuciones que no le competen, me queda clarísimo, pero mira, se nos fue el tiempo, Gonzalo, sí, se nos fue el tiempo, es muy extenso, muy interesante. Me gustaría cerrar con algo muy interesante, yo lo veo así, y que tengo entendido está contemplado. Se supone que el agua la tienen que administrar los municipios, ¿no? Y en este caso el gobierno del estado tiene la operación. Así es. En el artículo 115 te decía, es un tema muy extenso, el tema agua se atiende de forma multidisciplinaria y es transversal, va para muchos rubros, pero está muy enfocado al tema salud. Y en el tema constitucional está enfocado en el artículo 115, que es un tema municipal, un servicio municipal. Si bien debería de estar en el tema municipal, desde la creación de las comisiones se creó como un tema de Estado. Nunca se le quitaron la operación o el servicio de agua potable y alcantarillado a los municipios, nunca se les quitó. Desde que se crearon todas las comisiones, se crearon como un tema de Estado y han continuado. Si bien es fácil convertirlos a un tema municipal, ahí existe este sopeso o este dilema de que es mejor que pertenezcan al Estado bajo una administración de 6 años, porque es una gestión, una planeación de corto y mediano plazo garantizada, en cambio a que sea una de 3 años, que es una administración de corto plazo, donde van a pasar 3 años, van a poner otro director y va a traer otra ideología. No, pero el tema es que son deben ser inamovibles. O sea, hablando del tema específicamente hablando del agua, pues como los puestos que son de 8 años inamovibles, pasa administración de una a otra y se queda esta persona. ¿Por qué lo digo, Gonzalo? Mira, estamos hablando de miles de millones de pesos, nada más en Tijuana. Dinero que pudiera manejar el municipio directamente. Ahí, tu servidor como tema de agua estaría en contra. En contra de que lo maneje el municipio, perdón. Estaría en contra que el dinero lo maneje el municipio. Puede pasar a la administración municipal, pero debe de tener su independencia o su control. Me queda claro. Yo estoy hablando que al final del túnel va a haber un recurso, sí, que carece el municipio. Y hay mayor recurso al cual se puede alcanzar. Por ejemplo, ahorita se va a batallar entre gobierno del estado y municipio para que puedan conjuntar proyectos. Hay proyectos en el ramo 33 que pueden hacerse de agua potable y que el organismo operador de agua no tiene alcance a esos recursos, salvo que se establezca un acuerdo entre el gobierno municipal. Hay otros proyectos, otros fondos y otros presupuestos a nivel federal que van al ayuntamiento y que se pueden meter al tema de agua potable y puedes tener mayor alcance.
Esa es una parte de las partes positivas. En parte de la planeación y el riesgo que contrae es una parte tal vez negativa, pero si se le asegura que es un organismo correcto, sano e independiente, no le afecta. No tiene por qué no ser. Así es. De hecho, todas las dependencias de gobierno deberían estar así. Y no es un tema del Estado si lo determina el Estado. Este es un tema que lo determinaría la Federación, claro. Y se los otorgaría porque está sentado en el artículo 115. 115. O sea, nomás es necesario solicitarlo que el gobierno municipal haga el esquema y lo solicite. Pero también no es fácil, no es de la noche a la mañana. No, es una transición. O sea, hay que hacer una transición, hay que tener los números, los datos. Porque también se ha dicho, perdón que te interrumpa, Gonzalo, también siempre se ha dicho, y es un secreto a voces, yo tengo años escuchándolo, que dicen que es la caja chica del gobierno, del estado, del gobernador. O la caja grande. O la caja grande, fíjate nomás. No, eso es la verdad. O sea, yo lo he escuchado desde hace muchísimos años. Sí. Entonces sería una parte que tú le quites en un momento dado poder, entre comillas, económico también, porque va de la mano de dinero. O sea, es esa parte. ¿Qué le quitas al Estado? Es un rubro muy chiquito, pero cuenta. Una bolsa de trabajo. Totalmente. Recursos que va a manejar. Y obras donde el gobierno del Estado se puede hacer, se ve bien. Eso es lo que realmente le quitas. Pero si me dices, oye, es bueno que pertenezca al Estado, bueno, claro. Creaste una secretaría, ¿no? Claro, la secretaría le da este alce a los organismos operadores de agua. Pero realmente quien tiene el recurso ahorita es el organismo, no es ni la secretaría ni el Estado. Y así siempre, así ha sido, pero que podría cambiar, sí, hay que trabajar nada más bien el esquema. Claro. Pues te agradezco, Gonzalo. Te agradezco, se nos fue el tiempo, podemos seguir aquí un muy buen rato. El tema es amplio, un experto en la materia, te agradezco una vez más y seguramente pues nos veremos pronto, ojalá más adelante podrás hacer más extenso estos temas. Sí, claro. Mira, mi experiencia es en el tema del agua durante 20 años. Te decía, soy primer secretario de la sección Baja California por la Asociación Mexicana de Hidráulica. También soy consejero estatal por Baja California ante la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Esta parte me permite tener ese alcance a nivel nacional en conocimiento del sector hídrico para ver qué están haciendo en otras partes, en otros municipios, en otros estados y otros países, ¿no? Para poder asesorar en Baja California a quienes así me lo soliciten qué se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Pues una vez más, te agradezco y estamos en contacto. Sí, muchas gracias, un saludo. Gracias, mañana estaremos en punto de las 11 de la mañana con Elisa Stone, nutrióloga. Un saludo, hasta luego. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Qué rápido se va. Sí, fíjate que